Música de películas, sí, decimos música de películas porque es para recibir a Eduardo de la Cruz, el plebeyo, el docente, el profe. Estás bien de profe hoy, ¿eh? ¿Cómo andamos? Sí, hoy vengo de profe. ¿Qué Todo tal? bien, acá jueves. ¿Eh? Qué vientos hoy, ¿no? Mucho, bueno, Qué agosto, vientos, ¿viste? qué Parece que es vientos. cierto, es posta. No es para tener el pelo largo. No, bueno, que cortín. ¿Cómo anda, profe? Hoy Muy es un bien. día con muchos profes, aviso. Sí, Muchos y me he muchas encontrado profes. con colegas de También, ¿no? facultativos. Y estamos Bueno, charlando sobre eso. y hoy, ¿por qué elegiste este tópico de Hoy lo Pier vengo Paolo? Lo vengo a invitar porque empieza hoy, hasta el 31 de agosto, un ciclo que celebra, conmemora, recuerda a Pier Paolo Pasolini. Porque Ajá. estamos en el centenario de Pasolini, Sí. nació un 5 de marzo de 1922 y llegan a Córdoba 10 películas remasterizadas, restauradas y que se van a poder ver con entrada libre y gratuita en el Hugo del Carril. Esto es buenísimo porque no es fácil llegar a la filmografía del más allá, que se puede buscar por plataforma y todo. Se encuentra, pero en el cine no. Hay que verla en el cine, como la fue pensando Pier Paolo Pasolini. Escandalizar es un derecho, se llama el nombre del ciclo, que organiza el Instituto Italiano de Cultura y el Cine Club Municipal. Y me parecía interesante traerlo porque es una posibilidad. Viste que mucha gente a lo mejor no accede al cine porque no puede, porque hay que pagar una entrada. Aquí hay que ir una hora antes y hay que disfrutar de las películas. Pasolini entró al cine en el 1961, pero antes había probado con la poesía, Sí. con los ensayos y con las novelas o con la literatura. ¿Por qué crees que es importante revisar, volver a Pasolini? A 100 años de su nacimiento. Yo creo que las preguntas que se hacía Pasolini en la segunda mitad del siglo XX aún hoy no tienen respuestas. Y Pasolini era un rebelde, un subversivo, porque era marxista, Sí. comunista, homosexual y católico. Un combo complicado, no se complejo, guardaba que nada. Durante las Y un distintas- talentoso, ¿no? En todo un lo que ha hecho talentoso. dejaba Y su durante marca. las distintas décadas y empezó a hacer esas preguntas. Y descubrió el cine tarde, porque es un gran literato. Él le gustaba mucho el tema del lenguaje, por eso formulaba buenas preguntas. Y sus películas eso hacían. Y se metió en el movimiento del neorrealismo, que para mi modo de ver le da una vuelta de tuerca al neorrealismo italiano, que empieza con Acatone y va a seguir con Mamá Roma, que es la que empieza el ciclo y que se va a repetir varias veces. Yo recomiendo que estas dos películas la vean Ahí especialmente. está, te voy a decir, vos tenés que marcarme dos claves. Mamá Roma, Acatone, Sí. y el Evangelio según San Mateo, que según el Vaticano, las autoridades eclesiásticas de ese momento, es la mejor película que se hizo sobre la vida de Cristo. Ah, ¿Sí? mirá. Y él vio en la vida de Jesús, como buen católico, una posibilidad de hablar de la subversión de cuestiones que tenían que ver con esta cuestión. Su muerte es trágica en 1975, hasta el día de hoy no sabemos qué sucedió. ¿Fue asesinado Pasolini? Fue asesinado. Fue asesinado, en ¿no? las playas de Ostia. Sí. Todo indicaba que era un taxi boy que había conocido esa misma noche, pero después esa persona declaró que habían participado varios sicarios en la muerte de Pasolini y según cuentan las malas lenguas o las investigaciones de la época, era la curia romana, la democracia cristiana y algunas mafias, porque estaba investigando negociados de la democracia cristiana que después, contando la historia italiana, descubrimos que se dieron. El famoso caso del Manipulite tenía que ver justamente con ese partido y lo que pasaba con la mafia. Digamos, estaba molestando con lo que estaba haciendo Pasolini. Molestaba, ¿no? Y le molestaba a la iglesia, a la política y a los poderes económicos y a la mafia que estaba haciendo sus suculentos negocios. Así que me parece que es un personaje. Además de las películas van a haber varias conversaciones, varias charlas y se va a sumar dentro de un tiempo el teatro, porque también fue dramaturgo. Hizo un manifiesto del teatro con 33 puntos para analizar y uno de los puntos que decía es que hay que apuntar a la cabeza del espectador. ¿Sí? El espectador hay que apuntar a la cabeza. Yo creo que su cine hace preguntas que apuntan a que pensemos determinadas cuestiones. Repetime entonces, ¿dónde podemos ver estas películas de Pasolini? Boulevard San Juan 49, empieza hoy a las 18 con Mamá Roma y va a seguir hasta el 31 de agosto. Vayan una hora antes porque ahí sacan la entrada, es libre y gratuita, y hasta llenar la capacidad de sala. Bien, Edu, quédate, ¿no? Porque tenemos coyuntura picante también contigo, ¿oye? Seguimos con el tema de los imprescindibles, la literatura y el fascismo. Bien, y tenemos una invitación que nos manda la gente del Instituto Italiano de Cultura. La escuchamos, ¿La escuchamos y con esto cerramos esta primera Así parte? es. Mirá, te estamos invitando a vos también. Desde el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, los invitamos a nuestro ciclo de cine dedicado a Pasolini. Se va a llevar a cabo entre el 18 y el 31 de agosto en
el Cine Club Municipal Hugo del Carril. Todas las funciones van a ser con entrada libre y gratuita. Vamos a tener la mayoría de las películas de Pasolini en versión restaurada de CP que nos llegó de la Cineteca de Bolonia. Todas las películas son subtituladas y las trabajamos nosotros mismos y todas están subtituladas en español argentino, así que va a ser más lindo poder aprovechar juntos de todo esto. Toda la programación la encuentran en nuestra web. Los invitamos, los esperamos. Es el centenario del nacimiento de Pasolini y por esto decidimos dedicarle este ciclo de cine al que le dimos el nombre Escandalizar es un derecho. Para Pasolini, escandalizar era la manera de llevar al espectador, al público, fuera de su zona de confort para que tenga que buscar otro equilibrio en frente a los problemas del mundo que lo rodeaba. Nos parece que todo esto es muy actual y por esto queremos compartirlo con ustedes.